Bueno, buenas tardes. Vamos a ver cómo se escucha esto. Muy bien, perfecto. Buenas tardes otra vez. Hola, Mamen, ¿qué tal? Es el tercer directo del día. Ya uno va agotando sus pilas, pero bien, aún puedo. Bueno, empezamos con preguntas ya y está bien que empecemos con preguntas ya desde el principio. Vamos allá. A ver, un segundo que me organice esto. Gracias, Mamen. Vamos a ver. Llevo 5 años con trastorno de ansiedad generalizada y con depresión a pesar de hacer terapia y tomar medicación. Vale, terapia psicológica, entiendo. Llevas tiempo con la terapia psicológica. ¿Alguna vez han contado esta experiencia de años de terapia? Lo cual mmm, nos haría deducir que algo no está fallando, que ha probado con la terapia cognitivo-conductual. Y 5 años con el mismo profesional, son muchos años, ¿no crees? Porque a veces hemos dicho que la relación terapéutica tiene algún tipo de conexión que no se sabe muy bien describir y que hace que funcione o no funcione. Has ido cambiando y aún así no te ha funcionado. Hola, Lía. Buenas tardes. ¿Y qué es lo que has tratado? Es decir, has tratado, entiendo, creencias, pensamientos negativos, has tratado reestructuración cognitiva, habrás hecho todo tipo de técnicas cognitivas y fisiológicas con tal de conseguir relajar o gestionar esa ansiedad, incluso heridas emocionales de la infancia. ¿Y qué es exactamente lo que sí te ha funcionado? O lo que, porque entiendo que algo te habrá funcionado mejor y otras cosas peor. Por ejemplo, te ha funcionado el mindfulness, algún tipo de técnica de relajación, que hay muchas diferentes. Está no solo el mindfulness, sino la relajación de Jacobson, la relajación de, no recuerdo ahora el otro que hablaba de las sensaciones de calor, de frío, etcétera. Hay muchas formas. La autógena, eso, la relajación autógena. Hay muchas formas de lo mismo para conseguir lo mismo y a algunas personas le funcionan una cosa y a otras otras cosas. Antes te funcionaba más el mindfulness, pero es como que ahora no te hace el mismo efecto. Pues ahora tienes que probar, por tanto, con otras técnicas. Algo que te funcione mejor. Porque algo ha cambiado y tienes que adaptarte a ello. Prueba, por ejemplo, si te funciona el mindfulness, que tiene esa capacidad de prestar atención al presente, a algo físico del cuerpo o incluso a otros estímulos externos al cuerpo. Bueno, prueba con otro tipo de relajaciones como esa de Jacobson, que es esa que tiene que ver con la relajación y contracción de los músculos. ¿Has probado esa forma de encontrar algún tipo de relajación fisiológica ante la ansiedad? Desde luego algo a nivel ya no siquiera fisiológico, sino a nivel cognitivo algo no ha funcionado. Algo debería haber funcionado a nivel cognitivo, mental, que por alguna razón no te acaba de funcionar y eso no es posible después de 5 años. Algo debe de haber funcionado. Incluso se proponen para casos resistentes al tratamiento otro tipo de terapias como la interpersonal, como, en fin, otro tipo de técnicas, de terapias diferentes, basadas en la evidencia. Siempre hay un ranking para eso, pero es mucho tiempo. Son 5 años, mucho tiempo. En el cual deberías haber adquirido alguna capacidad de
gestionar la depresión, no solo la ansiedad, sino también los accesos de tristeza excesiva que te llevan a los pensamientos rumiativos, es decir, gestión emocional, alguna capacidad. Y entiendo que en algunos momentos sí has conseguido y después en otros se te ha complicado más. Es decir, ¿en algún momento te ha funcionado algo de la terapia a nivel cognitivo? ¿O siempre ha sido deficiente? Sí, es importante eso, Mariam, porque tienes que encontrar aquellos factores que han hecho que algo sí funcione o qué elementos han impedido que se mantenga esa mejoría, porque hay algo ahí que puedes detectar. Necesitas encontrar eso que funcionó, maxificarlo y aquello que no funcionó cambiarlo por otra cosa. O si no cambiarlo por otra cosa porque se te acaban las herramientas, inclusive el reflexionar sobre qué es lo que ha fallado de eso, ¿no? Desde luego la reestructuración cognitiva es muy eficaz para la ansiedad y es posible que haya pasado algo a ese respecto. Que algo no se haya aplicado quizá bien, que algo no se haya pautado quizá bien, que algo no se haya llevado a los espacios intersesiones de la mejor forma. Pero menos veces que más. Ahora mismo no voy a terapia porque no sé si cambiarme de nuevo. Claro, es que cuando hablamos de tratamiento, de algún tipo de resistencia al tratamiento, claro, no es que no funcione algo, sino que hay que ver qué es lo que ha fallado, porque si el psicólogo te propone, digamos, ejercicios para realizar en casa que no lo apliques de la forma correcta, va a cambiar ese resultado. Que el mismo psicólogo no haya sabido transmitirte de forma correcta aquello, también va a cambiar el resultado. Que de alguna manera se desarrollen creencias acerca de cómo debe ser desarrollado porque no se ha definido exactamente, que la relación terapéutica en base a, en fin, detallar muy bien los objetivos no se haya concretado muy bien. Todo eso importa mucho. Por eso hay que ver qué es lo que ha fallado. Es importantísimo eso, con tal de buscar soluciones prácticas. Llegan las fiestas y no puedo dormir y me pongo muy nerviosa. Además no soporto los ruidos. Empiezan ahora las fiestas. Aquí se han acabado ahora. Bueno, todavía no se han acabado, porque curiosamente, por un motivo meteorológico, nos hemos quitado 2 días de fiestas y los van a trasladar al fin de semana, con lo cual seguimos teniendo fiestas todavía. Pero es porque hay mucho ruido en la calle, Leonesa, en tu calle donde tú vives, o es otro tipo de nerviosismo. Sí, Mariam, a ver, el problema es que si no está funcionando después de 5 años, o los que lleves ahora con el último terapeuta, si es un año, sigue siendo excesivo, porque los tratamientos para los trastornos psicológicos deben ser limitados en el tiempo, jamás tanto tiempo. A no ser que lo que sufras es otro tipo de trastornos de la personalidad y requiera de otro tipo de intervención de otra forma. Si algo no funciona, pues desde luego hay que cambiarlo. Y no te voy a decir que vengas conmigo, ni mucho menos. No sé si me lo estás pidiendo, pero no se trata de eso. En cualquier caso, sí que te recomiendo que, bueno, que quizá no has encontrado, ni siquiera no has encontrado el mejor terapeuta, porque quizás sí lo has encontrado, pero como digo, no habéis sabido ninguno de los dos, de alguna manera, encontrar la forma de conseguir esa conexión de tal manera que funcione. No es echarle la culpa ni a uno ni a otro, sino que más bien no se ha conseguido esa conexión. A veces tan difícil, de verdad. Hola Maite, ¿qué tal? A ver, Leonesa, ¿no escucho la música o es no, escucho la música? Defíneme eso, porfa, si no, no lo entiendo. Sí, hago terapia online. Aquí tienes la página web, zorelpsicología.com, para solicitar citas. Citas online. ¿Vale? O también me puedes escribir por privado. Pero bueno, tampoco lo decía en ese sentido. No lo decía como si yo fuera mejor, por ejemplo, psicólogo, mejor terapeuta que el tuyo, porque no es eso, ¿eh? No creo que se trate de, digamos, de machacar por lo que has pasado, como si no lo hubieran hecho bien, sino que es más complejo, ¿no? Es lo difícil de la relación terapéutica, lo difícil de la conexión, que a veces se habla de esa conexión, una especie de
conexión mágica, pero no, es más sencillo que eso. Es la capacidad de definir muy bien cuáles son los objetivos y de motivarse unos a otros con tal de que esos objetivos se cumplan. Y eso es a veces complicado porque aparecen en entre medias dificultades. Y sortear esas dificultades es lo que se debe conseguir en esas sesiones y sobre todo en las intersesiones, en lo que pasa después de la consulta. Claro. Si quieres una consulta conmigo, pues estaré encantado de recibirte. Me escribes por privado o bueno, aquí en la página web puedes solicitar la consulta si quieres. A ver, entonces Leonesa, me dices que sí escuchas la música. Porque claro, si escuchas la música, de nada, Mariam. Si escuchas la música, claro, ante esta manifestación, ante esta evidencia física, no cabe una forma psicológica de anteponerte a eso. Sí que es cierto, Leonesa, voy a cerrar aquí porque si no se escucha ruido. A ver, porque, Leonesa, una cosa es la música, ¿vale? La música en sí misma te puede causar, pues bueno, la activación, porque te escuchas la música y no te deja dormir. Pero aparte de la música, si hablamos de la parte psicológica que sí puedes cambiar, va a ser la rabia que te da que a esas horas esté molestando a la gente y toda esa interpretación y la sensación de injusticia que genera. Eso sí lo puedes cambiar. Pero ahora bien, la música va a seguir estando, eso no lo vas a poder cambiar. Siempre este postulado básico para todo, cambiar aquello que puedas cambiar y gestionar a nivel emocional aquello que no puedas cambiar. ¿Qué puedes cambiar, por ejemplo, respecto de un ruido que es intenso y que no está en tu mano reducir? Puedes, por ejemplo, acompañar ese sonido de fuera con un ruido blanco. ¿Sabes un ruido blanco lo que es, Leonesa? Sería algo así como introducir en tu casa algún ruido, pues no sé, como lo hacen los ventiladores, un ruido monótono que se sume o que de algún modo tape el ruido molesto de la música. De esa manera te acostumbras a ese ruido o de alguna manera lo tapa, ¿no? El otro ruido. Y te acostumbrarás a eso. Esa es la idea. Es la forma que tenemos de, bueno, de cambiar esas cosas que, como digo, no se pueden cambiar, que es esa música externa. Sería una posible solución y te recomiendo que lo pruebes, ¿vale? ¿Qué opinas sobre cómo trata la psicología Dostoyevsky en sus libros? Pues no sé cómo trata la psicología Dostoyevsky. He leído, por ejemplo, El idiota, el idiota del libro de Dostoyevsky. Me parece muy profundo. Creo que llega muy profundamente a la psicología humana en ese sentido. No es que se meta ni mucho menos en campos de la psicología, solo que trata profundamente, ha comprendido la profundidad del ser humano y cómo interacciona con otros. Muy interesante eso. Ahora bien, no es que trate la psicología directamente, más bien trata las relaciones sociales, las dudas personales, al final es muy interesante. El idiota me pareció muy interesante, no he leído más de Dostoyevsky, solo ese, pero si hay algo que te parezca interesante de Dostoyevsky que quieras comentar, que quieras que opine, te lo puedo decir. ¿A qué te refieres exactamente? ¿O qué te ha llamado la atención de este autor? ¿Qué piensas del mindfulness? ¿Hacerlo de noche para dormir mejor? Bueno, pues sería, Silma, una forma de coger ese mindfulness y llevarlo a un objetivo concreto. El mindfulness servirá para muchas cosas cuando es aplicado, bueno, siempre con objetivos. En la psicología siempre lo utilizamos todo con base a objetivos y si uno tiene dificultad para iniciar el sueño, el mindfulness te va a ayudar a focalizar la atención en otra cosa que no sea todo este cacao mental que uno tiene en la cabeza cuando se mete en la cama y empieza a pensar en los problemas y ya veremos esto, cómo se enreda y cómo voy a solucionar esto. Bueno, pues frente a eso, parece muy interesante coger un elemento del entorno que puede ser el mismo cuerpo o puede ser un ruido, el ruido blanco, por ejemplo, que hablaba antes, o puede ser cualquier otro estímulo, intentar prestar atención a ese. Sobre todo por robarle la atención a todo lo demás, a pensamientos, a ruidos externos. Sí parece muy interesante y yo lo utilizo de hecho. Y lo recomiendo a todas esas personas que, sin que esto elimine un trastorno de insomnio, parece una herramienta interesante para introducirla dentro de una terapia mayor. Muy interesante. Y yo sí lo utilizo. Silma. Sobre todo para el tema de iniciar el sueño. Tanto cuando te acuestas en la cama como cuando
te despiertas en mitad de la noche y luego te vuelve a costar dormir. Me parece muy interesante. A ver si me he perdido algo por aquí. Gracias a ti, Silma, como siempre. Bueno, hoy fijaos, hoy tenemos, claro, es cierto que por las tardes hay menos gente, pero ha habido veces en las cuales he tenido cientos de mensajes por contestar. Me ha sido muy difícil, bueno, de hecho imposible contestarlos todos, y hoy, sin embargo, voy súper suelto, así que cualquier cosa que queráis preguntar, voy a tener más tiempo para contestaros, más calma, porque habitualmente voy con 40 mensajes diferentes, cada uno de su padre y de su madre, y me es una locura contestar, doy fe, dice Loli. Hoy voy súper suelto, súper relajado, así que está bien también, bueno, pues es otra experiencia. Yo me adapto a lo que haya. No, y además sabéis que hay veces que incluso la gente se queja de que no le contesto. Porque, claro, cuando son cientos de mensajes, que además me aparecen aquí bajo en la pantallita, me pone 50 mensajes sin leer, 100 mensajes sin leer, una locura. ¿Qué opinas de la hipnosis en psicología? Pues la hipnosis, Regli, al igual que mindfulness, tiene algún tipo de evidencia, sobre todo cuando va incorporada en otro tipo de terapias, dentro de una estrategia terapéutica. Tiene alguna evidencia de la mejoría de esta terapia, pero jamás se ha demostrado la evidencia de la hipnosis para absolutamente nada. Me refiero por separado. Así que parece de nuevo una herramienta interesante. Ahora bien, habría que definir qué es la hipnosis. ¿Qué es la hipnosis para ti, Regli? Sería una interesante pregunta para partir desde ahí. Gracias, Loli. Te queda muy bonito el morado. Esta mañana ha estado en la tele, en Teleelda, hablando del narcisismo, porque siempre sale este tema, y como me preguntan tanto a través de estos directos, pues bueno, quería aclarar un poquito en otro canal diferente. Sí, en Elda, en Teleelda, a la una. A partir de ahora ya vamos a empezar la temporada y cada 2 o 3 semanas voy a ir allí a hablar de algún tema psicológico. No sabe lo bonita que es la señora de él. Que estuvo aquí, ¿recordáis? Algún día vendrá a hablar, de momento no lo ha convencido, pero vendrá a hablar de bueno, ella es profesora de magisterio infantil, y estaría bien que un día habláramos de, bueno, todo aquello que tenga que ver con la educación de los niños, de cómo se enseña mejor, algunas estrategias que funcionan mucho mejor a nivel educativo que otras. Muy interesante todo eso. Yo creo que podemos hablar un día de todo esto con ella. Yo soy de Monóvar, Rosy. Que cerca, ¿no? De Elda. Estamos al lado a 5 kilómetros. Hola, Delmi. Buenas tardes. A ver. No sé, he visto unas psicólogas que hacen terapia con hipnosis para la ansiedad. Bueno, tendríamos que definir de forma científica la hipnosis, como al menos como la definió Erickson, que es el que realmente nos ha aportado algo de conocimiento, de dato científico respecto de la hipnosis. Lo que no es la hipnosis, vamos a empezar por ahí. La hipnosis no es ningún truco de feria en el cual cuando alguien te hace así, tú caes así rendido a la voluntad del hipnotizador. Eso es completamente falso. No hay ni un solo caso en el mundo en el que eso haya ocurrido jamás. Pero sabemos los mecanismos a través de los cuales una persona influye en otra persona para que acabe haciendo aquello que la persona cree que debe hacer por la presión social. No sé si lo he explicado bien, creo que no. Creo que que he liado más que he aclarado, pero entendemos muchos de los procesos por los cuales de verdad una persona convence a otras para hacer el ridículo o hacerlo de una manera tan graciosa. Pero no es eso la hipnosis. Nada tiene que ver con eso en realidad, sino que la hipnosis es la forma de conseguir un estado de conciencia alterado porque la persona quiere relajarse.
Y si yo a una persona le digo, como pasa también en el mismo mindfulness, yo le digo, cierra los ojos, presta atención a tu respiración o presta atención a tu frente, a tu cuello, a tu cuerpo en general, haciendo una especie de escáner. Y luego le digo, ahora estás en un pasillo y vas caminando por ese pasillo oscuro y al final del pasillo te encuentras un armario que abres y cuando abres el armario resulta que hay un espejo, etcétera. Si yo le voy contando todo eso a una persona que se deja sobre todo porque quiere ese proceso, porque quiere llegar a ese estado, lo que está pasando es que la persona, digamos, adquiere un estado de conciencia alterado. Alterado en el sentido de que su racionalidad va cediendo a una sensación, pues mucho más, sensitiva, sin tanta racionalidad. Algo a lo que su cerebro no está acostumbrado. Porque su cerebro todo el rato va racionalizándolo todo, dando explicaciones. Entonces, si conseguimos ese estado alterado, podemos llegar a algún sitio. Sobre todo, pues, a través de metáforas, conseguir que, en fin, que llegue a algún sitio con un objetivo concreto, porque antes decía que la psicología siempre se basa en objetivos. Si al final resulta que dentro de ese armario hay una cajita pequeña, súper interesante, súper brillante, la abre y hay un cigarro y resulta que rompe el cigarro, yo qué sé, ¿qué importa? No importa, ¿vale? Sencillamente es que, de alguna forma metafórica, intentamos que la actitud hacia el tabaco, por ejemplo, si hablamos de la terapia para dejarse de fumar, bueno, pues intentamos conseguir con eso algo. ¿Funciona la terapia de la hipnosis para dejarse de fumar? La respuesta es no. La evidencia científica está en contra de eso. ¿Funciona la hipnosis para curar la ansiedad? La respuesta es no. No hay evidencia científica de ello. Ahora bien, ¿funciona la hipnosis como parte de una terapia para la ansiedad? Sí, eso es lo que sí sabemos. Que como parte de una terapia también funciona el mindfulness y otro tipo de herramientas. Por sí solas no valen para absolutamente nada. Y es importante definirlo, ¿eh? Es importante definir qué es y qué no es la hipnosis, ¿vale? Y lo que no es ese truco de feria en el cual se controla por completo la voluntad de alguien. Eso es completamente falso. Y yo, por cierto, lo he experimentado, ¿eh? Estuve con el mejor hipnotista del mundo. Así por lo menos se describía esta persona, que estuvo de hecho en El Hormiguero. Yo estuve con él, a mí me sacó entre varias personas, entre más de 20 personas. Yo estuve en ese proceso y recuerdo perfectamente lo que pasó, lo que hicieron los demás, por qué incluso las personas actuaron como se esperaba de ellos que actuaran. Fue muy interesante el conocimiento ese. Yo por aquel entonces no era psicólogo todavía, pero recuerdo mucho de lo que pasó allí. ¿La acupuntura funciona para la ansiedad? Pues tendría que buscarlo porque no estoy seguro de si la acupuntura por sí sola tiene algún tipo de eficacia para la ansiedad. Lo que sí sé seguro, Sonia, y esto es importante definirlo, es qué es lo que más funciona para la ansiedad. Eso sí lo sé, porque hay estudios de eficacia y hay rankings para eso. Lo que sí sabemos seguro es que lo que más funciona para la ansiedad es la terapia cognitivo-conductual. Si la acupuntura tiene eficacia, significa que entre un grupo control o incluso un grupo placebo y un grupo al que es intervenido con acupuntura, hay algún tipo de cambio significativo. Hay una diferencia entre un grupo y otro. Lo que nos diría, por ejemplo, un estudio a favor de eso, que seguramente los hay, ¿vale? Solo es que hay una diferencia, que hay una influencia. Pero no nos dice, y muchas veces falta esto en los estudios, no nos dice el tamaño del efecto. Es decir, cuánto gana una persona en cuanto a la gestión emocional o a la gestión de ansiedad o a la reducción de la sintomatología por hacerse acupuntura. Eso no lo dicen tanto los estudios. Solo dicen que tiene una diferencia significativa entre el grupo control y el grupo intervenido con acupuntura. Con lo cual, ¿qué es lo que falta para esto, Sonia? Nos falta más investigación. Porque sí sé por un compañero que me estuvo hablando de esto, que han encontrado algún estudio que funciona. Sí, es así. Pero nos faltan datos todavía para poder realmente asumir que la acupuntura es interesante para la ansiedad. Porque en sí misma la terapia cognitivo-conductual es muy eficaz, hasta el punto del 80% de personas que son curadas, o al menos que aprenden a gestionar su ansiedad con la terapia cognitivo-conductual. El 80% es mucho, muchísimo, ¿vale? Después hay otros trastornos
Hay otro tipo de terapias que están en ese ranking en segunda posición, en tercera posición, que son aquellas que vamos a elegir siempre después de que la primera no funcione. ¿Sabéis? Eso es importantísimo saberlo. No elegir de entre todas las que tienen alguna evidencia, elegir la que está debajo de todas. Las que sí tienen evidencia, pero no es la que está por debajo de todas. Claro, eso no tiene ningún sentido. Elegiremos siempre la mejor, ¿no? Del narcisismo he estado hablando hoy en la tele, MZ, precisamente. He estado hoy en Teleelda y hemos hablado un poquito de todo este tema, sobre el cual hay tanto desconocimiento, por cierto. Y por aquí nos preguntan muchísimo sobre el narcisismo. Siempre nos preguntan, en todos los directos, siempre hay alguno que pregunta sobre esto. Más que preguntar, define claramente que ha estado con un narcisista algo realmente improbable. Pero vamos a ver, ¿qué me preguntabas? A ver, voy a volver a la pregunta. Sobre el narcisismo concretamente. Si tiene cura. No llevo bien lo de envejecer, leonesa. Qué difícil es eso. Si soy narcisista es mejor adaptarse apartarse de la gente. Si soy narcisista y tú crees que eres narcisista, ¿por qué razón? ¿Tú crees que eres narcisista? Es probable que no, ¿eh? Solo por estadística ya es improbable, pero aparte de eso, el hecho de que tú consideres que sí, y por el DSM, claro. Pero ahí falta mucho más. Hace falta el dato el diagnóstico de un clínico que determine realmente si esos síntomas estás incluido en esos síntomas. Seguramente, MZ, no sé cómo te llamas, si quieres decir tu nombre, seguramente habrás leído los criterios el criterio A para el trastorno de la personalidad narcisista, ¿verdad? Los del criterio A. Pero seguramente, porque es lo que suele pasar, no has leído el criterio B, el criterio C, el criterio D y el criterio E. Esos no los has leído, es muy probable. Habrás leído solo los 9 subcriterios del criterio A, que son, entre otros no, son todos estos, es el sentido de grandiosidad, es la fantasía de éxito, es el sentirse único en el mundo, es la necesidad constante de ser admirado por los demás, es la explotación de los demás o manipulación, la falta de empatía, la arrogancia, es la envidia, todos esos consejos. Perdón, estoy leyendo aquí a la vez. Me puedes aconsejar y por eso he dicho todos estos consejos. Se me mezclan las cosas en la mente. Son todos estos criterios del subcriterio A. Pero, ¿qué dice lo siguiente? Fíjate, el criterio B. Y vamos a hablar del criterio B para el trastorno narcisista de la personalidad, que es el mismo para el TLP. Ana, es importantísimo el criterio B, porque entonces, si tú tienes, como dice MZ, porque ha leído el DSM, cumples con 5 criterios de los 9 que hay, lo que va a acabar pasando es que te crees que tienes narcisismo, pero no has visto el criterio B, el criterio C, el criterio D, y todos tienen que ser cumplidos. Absolutamente todos. Si uno no lo cumples, no puedes tener narcisismo. Curiosamente. Para cumplir con el A, tienes que tener al menos 5 de 9. Bien, imagínate que tienes esos 5 de 9. ¿Qué dice el criterio B? Súper importante. El criterio B dice que ese patrón de comportamiento y de pensamientos es completamente rígido. Se extiende a todos los contextos en los que te envuelves. Trabajo, familia, a cada uno de los familiares, a cada uno de los amigos. No eres empático con absolutamente nadie, ni siquiera con tu perro, ni siquiera con tu abuela, ni siquiera... Es decir, es completamente rígido. Eso es lo que dice el criterio B, que es persistente en el tiempo y que es completamente rígido. Si no cumple con eso, no puedes tener narcisismo. Bueno, porque la prevalencia en la sociedad es del 5%. Es decir, el 95% de la gente no tiene narcisismo. Pero, sin embargo, seguramente el 80% de la sociedad tendrá alguno de los rasgos, claro. Algunos sí, pero lo que es difícil es encuadrar dentro de todos los criterios que requiere para un diagnóstico psicológico, el que sea, o en este caso de la personalidad. Bueno, pues, como decía, para el TLP pasa lo mismo. Debe de generalizarse a todos los contextos o a la mayoría de contextos. Si no, uno no tiene un trastorno de la personalidad. Porque uno a uno podemos ir cogiendo cada uno de los
síntomas y veremos que nos acordamos de una persona y decimos, esto es lo que hace esta persona, esto aquello es lo que hace mi primo, esto aquello. Y ninguno de ellos tiene por qué ser narcisista porque debe de cumplir con los otros criterios. ¿Ok? Es súper importante eso. Con lo cual, ¿por qué dices que tienes MZ? Narcisismo, quizá no lo tienes. Es decir, te voy a decir ahora el criterio C. El criterio C para el trastorno narcisista y también para el TLP es el mismo para todos los trastornos de la personalidad. Y esto, de nuevo, súper necesario, MZ. Si no, no puedes tener trastorno narcisista de la personalidad. Y verás cómo mucha gente que se cree que es así no cumple con este criterio. Es decir, esos síntomas generan un malestar clínicamente significativo en la persona o un deterioro social o laboral. Es decir, no te deja vivir. Si una persona, como nos preguntaban por aquí el otro día, que si Pedro Sánchez es narcisista, que si no sé quién es narcisista, digo, bueno, si el hombre está trabajando y no le da este problema supuesto que tú le impones, no le está causando este malestar y no le impide ni trabajar ni socializar, no tiene narcisismo. Pues eso es importante, cumplir el criterio C. Luego el D, el E, el F suelen ser criterios siempre de diagnóstico diferencial. Es decir, aquellos criterios que nos dicen que los síntomas no pueden estar causados por un trastorno psicológico, no pueden estar causados por sustancias, por ejemplo, por tomar drogas y que eso le cause esa serie de síntomas. En fin, todos esos criterios deben ser cumplidos, todos, para poder ser diagnosticado en esta categoría. Por lo tanto, al final va a ser un clínico, MZ, el que te diga, tú tienes este cuadro clínico. No se puede uno autodiagnosticar porque lea en internet una lista de criterios. Y si vamos así, al final lo que conseguimos precisamente es más liarnos que aclararnos nada. ¿Entiendes lo que quiero decir? Pensé en ello porque estoy en depresión, pero tengo rasgos de narcisismo por este estado. ¿Qué sería? Fíjate, en este caso, MZ, de nuevo estaríamos deduciendo que no tienes narcisismo porque los síntomas que tú tienes, fíjate como tú mismo me lo dices, están causados por la depresión. Y precisamente el criterio D, no sé si es el D, te lo estoy diciendo todo de memoria, ¿eh? El criterio D o el criterio E, uno de los dos, exige que los síntomas no estén causados por un trastorno psicológico. Con lo cual estás sacándote del trastorno, no estás en ese trastorno. Y demasiado me acuerdo, fíjate. Demasiado me acuerdo. Tengo el DSM metido aquí, entero. El DSM. Aquí. Con lo cual, preocuparte en exceso por ese tipo de cosas está de más, MZ. Tranquilo porque no tienes trastorno de la personalidad. Que por cierto, ¿cuáles son los síntomas que tú dices que tienes? Que no me lo has contado. De esa lista que tú has leído del criterio A, ¿cuál es exactamente el que te ha llamado la atención, que has dicho, yo soy esto? ¿Cómo actúa un narcisista? Pues mira, estaba hablando de esto antes, en la radio, que hablaba de que cuando uno, por ejemplo, tiene relaciones con otra persona, con una pareja, por ejemplo, lo que va a primar siempre es el sentir siempre la necesidad de validación por parte de la otra persona. Creo que me preguntaban antes sobre la autoestima de un narcisista. Claro, ¿qué pasa con una persona que necesita tanto de la validación externa? Que su autoestima se vuelve muy frágil, porque si no el mundo no se ajusta a sus grandes expectativas de grandiosidad, la gente no le dice todo el rato qué maravilloso eres, claro, al final su autoestima se ve debilitada por eso, se ve dañada, y acaba con terribles arranques de rabia porque la gente no se acaba de encajar, no acaba de cumplir con esas expectativas. Respecto de las relaciones interpersonales, claro, ¿cómo se comporta? Pues todo el rato va a estar redirigiendo la atención de las conversaciones hacia sí mismo, hacia sus logros. Y si alguien dice eso de yo he hecho esto, he conseguido aquello, dirá esta persona, pues yo más, básicamente. Es algo muy común porque no va a saber sacarse de su mente la importancia, no va a ser empático. Claro, es un síntoma propio de la empatía. No solo del narcisismo, sino que otros tipos de trastornos también tienen el narcisismo entre sus haberes, como por ejemplo el trastorno antisocial de la personalidad. Y por ejemplo las redes sociales.
¿Qué vemos en las redes sociales con una persona narcisista? Pues veremos que, por ejemplo, publica algo, publica un texto, publica una foto y espera de esto que ese texto o esa foto llegue a ser viral y que cada cosa que publique sea lo más grandioso que se ha publicado en Internet. Y eso es muy complicado porque después no se ajusta a la realidad. Claro. Ese es el problema. A ver, porque me siento como que ahora mismo no quiero contacto, que he mentido por dudas e inseguridades. Claro, y además te genera cierta culpabilidad, entiendo, ¿no? Claro, no puedes ser narcisista, en absoluto. Y no querer contacto realmente tiene mucho que ver con la depresión, con lo cual, como tiene que ver con la depresión, de nuevo nos saca del otro criterio, ¿no? El caso es que la depresión te empuja hacia cada vez tener menos ganas de todo. Tiene mucho sentido. Es lo que hace la depresión. Te desactiva a nivel de conductual. Te quita la energía, te genera fatiga. Desde luego. Y luego vienen las consecuencias, claro. Porque cuando uno deja de quedar con la gente, cuando uno deja de experimentar sensaciones, pues eso tiene una repercusión también en el cerebro acostumbrado a la estimulación de los demás y acostumbrado a la estimulación de todo tipo. Pues acabamos sin quererlo, moviendo cosas en el cerebro que eso que tanto hablamos tantas veces, ¿no? El tema de la serotonina, la noradrenalina, la adrenalina, todo eso acaba siendo un efecto colateral del parar, del detenerse de hacer cosas. Es algo muy frecuente. Con lo cual, a nivel natural, estamos reduciendo los niveles de serotonina con el hecho de no movernos. Y con lo cual también, lo más efectivo siempre para la terapia en la depresión es la activación conductual. Es decir, de una forma progresiva y sistemática empezar a moverse. Empezar a retomar algunas cosas que antes hacías, a cumplir con algunos objetivos y enfrentando de paso esas creencias erróneas de que no valemos nada, de que no somos capaces de nada, que es lo que también está castigando tanto a nivel psicológico la depresión. Es eso que tanto llamamos rumiación, pensamientos repetitivos que te machacan y machacan. Gracias a ti, Carmen. Ah, vale, aquí lo pondría lo de humildad. Hola, el narcisismo es un problema de autoestima y siempre va asociado a algún problema psíquico. Ostras. A ver, el narcisismo es un problema de autoestima. Bueno, digamos que el narcisismo no es que sea un problema de autoestima, es que el narcisismo tiene entre sus problemas la autoestima no baja siquiera, ni siquiera baja, sino inestable, más bien frágil. No es que sea un problema de autoestima, la autoestima no es capaz, la autoestima baja no es capaz de generar narcisismo. Humildad. Y siempre va asociado a un problema psíquico. Bueno, es un problema de la personalidad. Si te refieres a un trastorno psicológico, no necesariamente. Alguien puede tener el trastorno de la personalidad narcisista y no tener un problema asociado psicológico. Pero frecuentemente ocurre que una persona con un trastorno de la personalidad acaba luego con problemas psicológicos de depresión, ansiedad, insomnio, etc. Hola, soy fan de Marvin Blogs. Bienvenido. Alessandro, te llamas. Bienvenido. Puedes preguntar lo que quieras. Bueno, hemos dicho algunas cosas del TLP. ¿Qué quieres saber del TLP concretamente? Ana. ¿Quieres saber algo concreto, Ana? Creo que soy TLP, claro. Volvemos otra vez un poco a lo mismo. Necesitamos la evaluación y el diagnóstico por parte de un profesional. Pero bueno, si lo que tienes son síntomas, no está de más que te hagas alguna prueba, por ejemplo. ¿Cómo me llamo? Ah, no lo pone aquí. David. David Zorel, con Z. ¿Qué opinas de la mitomanía? A ver, ponme, aclárame porque ahora mismo no me viene la palabra. ¿Mitomanía qué es? No me viene ahora mismo.
Si me lo aclaras, seguramente te podré dar una opinión. A ver, ¿y la esquizofrenia siempre es sin delirios? ¿Cómo sin delirios? Sin delirios y alucinaciones. Ah, vale, las personas que mienten, vale. Perdona. La esquizofrenia tiene entre sus criterios necesarios los delirios y las alucinaciones. Es cierto que hay algunos subtipos de la esquizofrenia, perdón, que son más físicos, como la catatonia, que tienen más que ver con la conducta extraña, sin delirios, pero es extraño. Lo más normal es realmente los delirios y las alucinaciones, que son los que llamamos síntomas positivos de la esquizofrenia. Entonces, ¿por qué preguntas? Ah, y la esquizofrenia simple. Ah, vale, por eso lo preguntabas. Vale, no he entendido bien la pregunta, vale. Esquizofrenia simple. Sí, bueno, hay tipos de esquizofrenia que cursan sin sintomatología delirante ni alucinaciones. Pero lo más normal es que manifiesten esa sintomatología. Es que, claro, están los otros síntomas, pachirisu, que son los síntomas negativos. Los síntomas negativos son la bulia, la anedonia, la lexitimia, son los problemas incluso del lenguaje extraño, excesivo, son problemas incluso de casi parecido a un deterioro cognitivo. ¿Vale? Eso existe sin necesidad de delirios y alucinaciones. Y el delirio y la alucinación aparecen mediante el brote. El brote es lo que genera los delirios y alucinaciones, que cursan en episodios. Aparecen al cabo de incluso de años desde el primer episodio. Por eso es tan importante la farmacología, los antipsicóticos, durante casi toda la vida. Si lo que quiere uno es evitar los delirios y las alucinaciones, que como digo, son brotes que generan siempre un deterioro. Es decir, cuanto más brotes sufra una persona con esquizofrenia, peor va a estar porque es neurodegenerativo, porque va dañando casi como pasa con la epilepsia. Cada vez que se produce un ataque, se va deteriorando zonas cerebrales. Pues pasa lo mismo con los brotes en la esquizofrenia, por ese problema neurodegenerativo. Así que lo esencial es que mediante la farmacología se consiga la evitación a toda costa de los brotes de delirios y alucinaciones. Y que luego lo otro se trabaje para que la persona adquiera esas habilidades que ha perdido, quizá, a nivel social, etc. Y toda la sintomatología adyacente de ansiedad, depresión, problemas sociales, etc. David, ¿qué es el trastorno de la personalidad? El trastorno de la personalidad no es uno, son varios. Está el narcisista, está el antisocial de la personalidad, que sería el típico que llamaríamos psicópata. Está el delirante de la personalidad, está el evitativo, hay varios, ¿vale? Hay muchos, está el obsesivo compulsivo. ¿Pero qué es un trastorno de la personalidad? Pues es un patrón inflexible de comportamiento y de pensamientos que te llevan a moverte de forma, de nuevo, inflexible y duradera en el tiempo. Es decir, inflexible me refiero a que tu forma de comportarte desadaptativa, que no se ajusta a la norma social, te impide que te adaptes a un entorno. No se cura, no tiene cura porque no es una enfermedad. Es un trastorno de la personalidad, es una forma diferente de procesar la información. Pero sí es cierto que se puede adaptar una persona muy bien después de trabajo y trabajo, ¿vale? Pero lo que es curarse, no, porque es una forma diferente, como digo, a nivel incluso de procesamiento de la información, básicamente, de cosas muy profundas del cerebro. Con lo cual no se trata de que tenga cura, es más bien adaptarse, cambiar esquemas mentales disfuncionales, adaptarse a nivel conductual, trabajar incluso la empatía, se puede trabajar también. Claro, determinados trastornos funcionan mucho mejor en la terapia que otros. El TLP, por ejemplo, tiene una mejor previsión de la terapia que, por ejemplo, una persona con narcisismo o psicopatía, porque para empezar no van a reconocer que tienen un problema. Tampoco el TLP siempre lo reconocen, ¿eh? Bueno, como digo, ¿qué es? Pues básicamente es ese patrón de comportamiento y de pensamiento, sobre todo inflexible, que le impide
ser diferente o comportarse diferente con unas personas y con otras, que es lo que hacemos todos. Todos tenemos roles diferentes y actuamos con comportamientos diferentes, así estemos en un lugar o estemos en otro. No todos no es posible que actuemos igual con nuestra madre que con una pareja, donde hay un rol sexual diferente, o con unos amigos no se actúa igual que, por ejemplo, con un jefe. No se habla igual, su comportamiento es diferente, ¿no? Bueno, pues una persona con un trastorno de la personalidad se comporta de forma rígida en todos los contextos y disfuncional, sobre todo de una forma disfuncional en el sentido porque no se adapta a esa norma. Sí, TLP es fundamental, terapia grupal y muchos años, sí. En el caso del TLP, bueno, de los trastornos de la personalidad en general, no es como un trastorno psicológico donde las terapias son meses en su eficacia y en el cierre incluso de la terapia. Después de unos meses se tiene que acabar y tiene que haber funcionado, y si no ha funcionado debe cerrarse la terapia, porque algo no está funcionando por alguna razón. En el caso de los trastornos de la personalidad se trabaja diferente. Es otro eje, le llamamos eje, ahora se ha perdido eso del eje, pero en el DSM-4 existía la diferencia entre el eje 1 y el eje 2, donde se incluían en el eje 1 los trastornos psicológicos y en el eje 2 todos los trastornos no solo de la personalidad, sino también los del neurodesarrollo. Temas del aprendizaje, dislexia, todo eso. Con lo cual, todo lo que estuviera en el eje 2 es lo que se trabaja a años incluso. Sí, claro, eso es, Esperanza. Se trabaja precisamente para que esos esquemas disfuncionales lleguen a buen puerto, que consiga, mediante herramientas cognitivas, tratar esos delirios que le llevan a pasarlo mal al final. Pero para eso, desde luego, tiene que concebir la idea de que tiene un problema que tiene que tratar. La personalidad esquizoide, en este caso, no tiene brotes psicóticos, no tiene delirios y alucinaciones, pero tiene otro tipo de cuestiones, otro tipo de, no delirios, pero pensamientos, desde luego, delirantes, sin que sea eso un delirio, un brote como tal, ¿no? Una rotura completa de la realidad. No, él no ha perdido la conexión con la realidad, pero tiene tendencia a interpretarlo todo de forma tóxica, atacante, en fin, vengativa incluso. Gracias, Mamen, por todo ese apoyo. Es al final lo más difícil a tratar, los trastornos de la personalidad. ¿Crees que un maltratador se puede reinsertar? Sí, puede, pero desde luego tiene que querer y no siempre quieren. Tú imagínate que un maltratador, y por cierto yo he tenido en mi consulta maltratadores que desde el primer momento me lo han comentado, dicen, este es mi problema, yo quiero controlarlo. Bien, hasta ahí todo bien. Pero imagínate que lo que pasa es que viene un maltratador a casa, pero viene obligado por su mujer, es decir, que le ha amenazado con dejar al maltratador si no acude a consulta. Entonces no vamos a ver ninguna eficacia. Pero si el maltratador lo que le pasa es que, claro, fruto de una intensidad de la rabia que no ha sabido gestionar, si llega a golpear a una persona, a una pareja, y luego se siente culpable y lo que quiere desde luego es no ser así. Si no quiere ser así, no le gusta porque luego se siente muy culpable. Desde luego esta persona va a poder cambiar si lo que siente es que su problema es suyo y no de los demás. Pero va a tener que llegar a eso y no es habitual. Claro, habitualmente vienen motivados por otras personas, incluso obligados. Es decir, ¿por qué no es habitual? ¿Por qué no se dan cuenta que el problema son ellos? Muy sencillo, tiene que ver mucho con los celos. Tiene que ver con que consideran que el problema es de la pareja, que se viste de determinada manera, que le da motivos, ¿me entiendes? Le da motivos para, no sé, para hacer lo que hace. Y ya lo he dicho muchas veces, que los celos son algo que no tiene que ver con los motivos. Una persona siempre dice eso de, no, yo soy celoso porque me da motivos. Error. No es cierto. Los celos no tienen absolutamente nada que ver con los motivos, con la conducta de la otra persona. Los celos son algo profundamente psicológico y personal. Son mis creencias de cómo debe comportarse la otra persona. Una persona segura de sí misma, con la autoestima alta, que está con una pareja, que empieza a acercarse a otras personas, a otros chicos, a otras chicas, e incluso poniendo en riesgo la relación, esta persona segura de sí misma no tiene por qué sentir celos. Solo que si ve peligrar la relación o ve cruzar una línea
que no está dispuesto a aceptar, rechazará estar con esta persona y ya está. No se va a poner celosa. Los celos dependen de la persona y no de la pareja. Claro, una persona, un maltratador, como digo, ¿va a acudir a consulta? Probablemente no, porque va a considerar que su problema no es él, ni son tampoco sus arranques de rabia, porque sus arranques de rabia son por culpa de la mujer que ha cometido errores que no tiene que cometer. Por lo tanto, tiene que cambiar la mujer, según esta interpretación tan disfuncional. ¿Entendéis, no? Lo que quiero decir. A ver, Mía, ¿qué dices? ¿Me has dicho algo antes? Me dices si te puedo ayudar, pero no sé si has dicho algo antes. Sí, dime, ¿qué quieres? ¿En qué te podría ayudar? Si trato TCAs, trastorno de conducta alimenticia, claro. Porque a nivel conductual tiene, lo tiene todo en la conducta, tiene que ver con, al final, con patrones muy parecidos a todo tipo de ansiedades y se trabaja siempre a través de lo cognitivo-conductual para acercarnos a eso. Hola, Lisette, ¿llevas un rato ya por aquí o te acabas de conectar? Mira, te puedo ayudar en la medida en la que hagas una pregunta y te pueda contestar, pero si lo que buscas es terapia, va a estar difícil ayudarte en este contexto, porque no es fácil contestar o, digamos, darte la atención que necesitas con ese fin. Para eso vas a tener que, no necesariamente conmigo, pero solicitar una cita, para solo hablar de ti y de tus problemas con toda la atención. Sí, me puedes escribir por privado si quieres, o aquí tienes aquí la zorelpsicología.com. Tienes ahí la página web donde puedes solicitar cita conmigo y con los espacios disponibles que tengo, ¿vale? Pero bueno, si no, me escribes aquí por privado en el mismo TikTok, en un mensaje, ¿vale? Yo te acepto, porque puedes mandar solo uno. Gracias, Mía. A ver. Gracias a ti, Roberto. Bueno, son -5 ya, ¿eh? Se pasa la hora volando, ¿eh? Es el tercer live que hago hoy. Y bueno, aparte de las consultas que he tenido, y después de venir de unos días de fiesta, ha sido intensa la semana y aún quedan todavía dos días. Pero los primeros días han sido muy intensos, por esa razón, porque he estado descansando unos días. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Gracias a ti, Fernanda Ferreira, por estar ahí. Ese es el objetivo, la divulgación científica. Hablar de psicología, de tantos temas que son tan desconocidos y que hay tantas dudas, ¿no? Fijaos como MZ, por ejemplo, o Ana, nos hablaban de la creencia, probablemente errónea, de que tenían un trastorno de la personalidad muy grave, como es el narcisismo o el TLP, y qué malestar produce, ¿no? Qué malestar produce pensar que tengo algo tan grave como eso, ¿no? Porque es realmente grave. Y sobre todo cuando es erróneo. Porque si es verdadero, pues estará muy bien saber qué es lo que tienes y tener un diagnóstico certero. Es maravilloso. Porque con eso, con esa herramienta, con ese diagnóstico te van a poder ayudar. Pero ¿y si es erróneo? ¿Y si lo has diagnosticado o te has autodiagnosticado y lo único que te está generando es solo malestar? Pues no tiene sentido y hay que desmitificar todo esto. Y ese es al final mi objetivo. ¿Cómo puedo ayudar a un amigo toxicómano? Me quedan 5 minutos. Humildad. 5 minutitos. A las 9 me voy. Que me están esperando abajo para cenar. ¿Cómo ayudar a un amigo toxicómano? Hoy me han preguntado por esto. Precisamente, hoy han buscado mi ayuda. ¿Cómo ayudar a una persona que no eres tú? De lo que sea, en general. De lo que sea psicológico. ¿Cómo ayudarle? Pues fíjate, Victoria, que cuando hablamos de ayudar a una tercera persona, se complica muchísimo.
el mayor reto para esta persona, para alguien que quiere ayudar a otro, el mayor reto es convencerle de que acuda a terapia. Y a veces, cuando son personas que están a nuestro cargo, cuando son hijos, cuando son padres, pues uno tiene cierta capacidad de negociación con la persona. Puede un poco casi obligarle a venir a consulta, con tal de que en la consulta se produzca algo medianamente químico, con tal de que se conecte con la persona que no quería en principio venir. Y a veces cuando ocurre eso, bueno, pues hemos avanzado al menos en ese sentido, y ya por lo menos está viniendo. Pero lo más difícil es que si esa tercera persona no quiere acudir a consulta, en realidad es muy difícil. Lo mejor va a ser siempre que la persona quiera buscar ayuda. Pero ¿y si no quiere? ¿Y si es toxicómano y no reconoce su problema? Pues ahí tenemos un problema real. Tenemos un problema muy, muy intenso y muy, digamos, muy asociado al final a cualquier fallo en la terapia o cualquier fallo en el tratamiento. Así que lo que puedes hacer al final es convencerlo. ¿Cómo? Pues vas a tener que encontrar la forma de convencerlo tú y su familia, ¿no? Una vez acuden a consulta ya hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas cosas que se pueden cambiar, pero hasta entonces, ¿qué hacer? Sí que es cierto que cuando son familiares, muchas veces acuden a consulta con tal de que se cambie esta persona, y al final lo que acaba pasando es que estas personas que están pasándolo tan mal, acaban siendo los que acaban en ese tratamiento, porque ellos tienen que también gestionar aquello que está pasando en esa interacción, porque también está esa interacción con la persona. La familia está retroalimentando o está condicionando la conducta disfuncional de este paciente. Eso también está ocurriendo. Quizás están actuando con rabia, quizás están prestando la atención cuando comete algún acto de este estilo y ignorándolo completamente cuando no lo hace, etcétera. Algún tipo de problema en esa conducta que para él es funcional y que desde luego hay que analizar con tal de cambiar cosas. A veces ocurre eso y de verdad que funciona muy bien también la terapia para familias, con tal de reducir el malestar emocional en las familias y con tal de cambiar cosas a nivel conductual para mejorar con una persona que no quiere cambiar. Eso también ocurre. Y ocurre frecuentemente porque, bueno, la persona toxicómana no va a querer cambiar. Es habitual. Gracias a ti, Víctor, por preguntar. A ver. Hola, Doc. Manejo mucho estrés al ser mamá de un niño con TEA. ¿Podría darme tips para manejar ese estrés? Para manejar el tuyo, Jennifer, ¿verdad? El tuyo. Además es estresante, en sí mismo es estresante, porque pues el TEA va a tener sus arranques, va a tener sus rabietas, al igual que pasará también con otros niños, pero con un adicional que desde luego te va a sumar un estrés constante. Al final hablamos, Jennifer, hemos hablado muchas veces de esto, de la gestión emocional, de ser capaz de siempre interpretar a tu hijo como este niño a veces incapaz de gestionar sus impulsos, bueno, pues que lo veas siempre con esa sensación, ese manejo de la mente, ese manejo de tus pensamientos, con tal de que no veas la situación de forma injusta o que no te veas atrapada por pensamientos de tipo ¿por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me ha pasado a mí y no a otra persona? Porque como caigas en esos pensamientos van rápidamente a generarte una reacción fisiológica de rabia. Con lo cual vas a tener que ser capaz de, a través de esos pensamientos, de generar un cambio, de empezar a generar alternativas de esos pensamientos que te lleven a decir, bueno, pues entiendo que mi hijo, pues por su afección también va a tener estos arranques y verlo de esa manera como, bueno, pues ese niño pequeño incapaz de gestionarse. En vez de decir que injusto, ¿por qué me pasa a mí? Bueno, ese es el manejo cognitivo. Y luego está todo lo conductual que funciona muy bien con TEAS, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con, en fin, convertirlo todo en muy visual, en convertir todo en hábitos entendibles, fáciles para él. Todo aquello suele ayudar mucho a reducir un estrés de por sí, bueno, pues intenso. Todo eso suele ayudar. Es decir, lo más efectivo siempre es la terapia cognitivo-conductual, tanto para mejorar la conducta del TEA como para, a nivel emocional para la madre, para gestionarlo mejor, para llevarlo mejor. Y nada, me voy a marchar ya. Es el tercer directo, como decía, hoy. Y yo creo que ya he tenido bastante
por hoy. Mañana ya a las 10 de la mañana estoy aquí otra vez. ¿Ok? Bueno, me despido aquí en YouTube, que estoy también en directo. Muchas gracias a todos por venir. Y aquí me cuesta más, porque, claro, aquí me decís ahora gracias, gracias, claro, entonces me cuesta desconectar. Pero lo dicho, mañana un poquito más a las 10 de la mañana, ¿vale? Bueno, un placer a todos y a todas. Me va apareciendo gracias, gracias. Y me espero, y me espero. Necesitas hablar conmigo sobre tu hijo. Ahora, pues escríbeme por privado. En el mismo TikTok puedes escribirme por privado. O aquí está la página de zorelpsicología.com. Si te metes ahí tienes opción para solicitarme una consulta, ¿vale? Un placer.